Hola, en este video les quiero mostrar una herramienta muy útil, herramienta fotográfica, ¿no es cierto? Muy útil para poder visualizar, para poder experimentar, para poder tomar decisiones respecto a de cómo utilizar la óptica o qué óptica necesito o qué óptica quiero comprar, vale la pena o no, ¿no es cierto? Para tomar, ¿no es cierto?, este tipo de miradas, ¿no? De cómo se puede utilizar una óptica desde el punto de vista de la profundidad de campo, ¿ya? Este es un sitio web que se llama DOF Simulator o simulador de profundidad de campo, ¿no? Depth of Field. Y por supuesto, ¿no es cierto?, todos sabemos que la profundidad de campo es producto de una receta, ¿no? Esta receta que tiene tres ingredientes, ¿no? La distancia focal, la apertura del diafragma, ¿no es cierto?, y la distancia al sujeto, ¿no? Son dos distancias, la distancia focal, es decir, la distancia del lente de la óptica, la distancia entre el plano focal y el plano de enfoque, ¿no es cierto?, que sería la distancia del sujeto, y por supuesto la apertura, ¿no? Y esto es lo que genera lo que conocemos como profundidad de campo, ¿no? Y como todos sabemos también, ¿no es cierto?, tenemos poca profundidad de campo y mucha profundidad de campo, ¿ya? Esta imagen, por ejemplo, me está mostrando que tengo muy poca profundidad, ¿sí? O shallow, como le dicen en inglés. Entonces, este sitio web es súper bueno. De hecho, también tiene una versión offline que ustedes pueden pinchar acá y pueden descargar en diferentes opciones, ¿no es cierto? Android, OS 10, ¿no? Windows. Todavía no está en Mac, ¿no? En Mac para iPhone. Está Windows, Linux. Y por supuesto, cuando dice versión móvil, ¿no es cierto?, es como para ver la visualización, ¿no? Cómo se ve, ¿no? Entonces, ahora lo voy a dejar en modo tradicional. De hecho, debido a la captura, lo tengo al 80%, si se fijan, para poder mostrar este sitio web. Ahora, entendiendo que la distancia focal, la apertura y la distancia sujeto me genera esta receta de mi profundidad de campo. Entonces, ¿cómo usamos esta herramienta? ¿No es cierto? Bueno, primero que todo tenemos la interfaz gráfica, donde, como pueden ver, apareció una nubecita que voy a explicar de qué se trata eso. Pero acá tenemos, ¿no es cierto?, lo más importante, ¿no? Cómo se va a ver la imagen en base a las configuraciones que yo defina acá a la izquierda, ¿ya? Acá a la izquierda, como dice la palabra, ¿no es cierto?, es donde yo configuro todas las características de mi lente, de mi óptica, para ver cómo se va a ver mi sujeto o mi situación de imagen acá. Otra cosa que les comenté, ¿no es cierto?, que aquí cada cierto tiempo les va a aparecer una nubecita, un comentario, ¿no es cierto?, que por ejemplo aquí yo puedo bloquear ciertos elementos, ¿no?, ciertas condiciones para poder jugar con los parámetros de manera específica, digamos, ¿no? Entonces yo pincho acá y desaparece. Acá abajo tenemos la visualización gráfica de lo que es la profundidad de campo, es decir, tenemos el plano focal, el fotógrafo, la cámara, ¿no es cierto?, y el plano de enfoque o el sujeto que estamos enfocando. Recuerden que lo que está a foco es exclusivamente lo que está en el plano de enfoque, ¿ya? El resto no está a foco, ¿sí? No está a foco, sino que está en un enfoque razonable, ¿ya? Si ustedes hacen pixel peeping, como le dicen algunos, o si usamos películas, usamos lupa, van a ver que se empieza a desenfocar, y aquí, como pueden ver acá, la profundidad de campo es muy baja. Entonces, bueno, vamos con la configuración, ¿no es cierto? Aquí, por supuesto, que aparece una nubecita. Control de bokeh, apago. En la interfaz yo puedo usar la básica o la avanzada. La avanzada agrega un componente que es el convertidor, digamos, el factor de recorte, o factor de conversión, ¿no? Como por ejemplo anamórfico, qué sé yo. Y acá me agrega la posibilidad de simular la difracción, ¿ya? Como para que la tome en cuenta, ¿sí? Yo lo dejo en básico nomás, porque por ahora es bastante simple lo que yo quiero hacer.
Segundo, la apariencia, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que estoy mostrando? Digamos, aquí tengo una persona, ¿no es cierto? Una mujer, una modelo, ¿no es cierto? 1,70 m, aquí puedo poner un caballero de 1,80 m, y así puedo colocar una chica, ¿no es cierto? De 1,45 m, y decir, yo elijo la mujer, digamos, de 1,70 m, pensando como en mi trabajo fotográfico. Bueno, el tema es que el fondo, ¿no es cierto? Aquí puedo elegir los diferentes, no veo mucho, ¿no es cierto? Entonces voy a alejar, voy a poner a la chica más lejos, ¿no es cierto? Y voy a cambiar la distancia focal al mínimo que está ahí, como para que veamos ¿no? Después les explico con más detalle lo que acabo de hacer, ¿no? Pero bueno, ahí está. Tenemos una iglesia, una ciudad, montañas, ¿no es cierto? Tenemos París, bien bonito París, ¿no? Un árbol, yo voy a dejar el árbol puesto después, un edificio, ¿no? Parque. Esto pensemos que la profundidad de campo en general, ¿a quién le importa, no? A dos tipos de personas, yo creo. A muchas, ¿no? Por supuesto, pero yo diría que si tuviera que decidir entre dos, elegir a dos personas, uno es la persona que hace retratos, o sea, necesita que esta persona, ¿no es cierto?, tenga una ocupación importante en el cuadro, digamos, y el otro es el fotógrafo de paisaje, ¿no? Y todas sus variaciones, por supuesto, ¿no? Y todo lo que está entre medio va a depender lo que quiera, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una persona con paisaje, le va a interesar mucho ver el paisaje, ¿no? Y que esté todo a foco. En cambio, a alguien que hace retrato le va a interesar ver el retrato y que el fondo esté separado, ¿no es cierto? Estoy jugando nomás por acá, voy a dejar esto ahí en esta posición. Sigamos viendo, ¿no es cierto? El tamaño del sensor o el modelo de cámara. Yo puedo elegir cámara. Acá va a mostrarles puras cámaras digitales, ¿ya? Entonces, si quieren colocar cámaras de película, no va a ser posible. Por ejemplo, si busco Nikon, aquí va a mostrarle todos los modelos, no todos, porque en la serie Z, que es la última, va a mostrar de los últimos 2 años hacia atrás, ¿no? Antes de que apareciera la Z9. ¿Sí? La Z50, la Z6 y la Z7. Entonces, no sé, yo personalmente lo dejo eh, con sensor size, ¿no? No me complico. Es más importante el tamaño del sensor, y aquí pueden ver que nosotros tenemos diferentes tamaños de sensores, tanto full frame como recortadas, ¿no es cierto? De hecho, aquí hay cámaras más compactas, y si ustedes saben el tamaño del sensor de su cámara, pueden elegirlo, ¿sí? Y van a ver los cambios, ¿no? Yo elijo full frame porque es lo que yo ocupo en general. Y el lente, acá yo puedo, fíjense que aquí dice 24, pero si quiero colocar un 14, por ejemplo, puedo colocar un 14. ¿Ya? Por supuesto, la foto no está pensada para 14, la foto máxima más grande es para 24, pero un 14 hay, ¿no? Y por supuesto puedo colocar acá 0.95 y me va a hacer también el cálculo respectivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si coloco un 50 milímetros, que es la clásica combinación, o sea, 0.95, ahí está, ¿ves? ¿Ya? Y por ejemplo me puedo acercar a mi modelo, y fíjense que para que quede, y fíjense lo cremoso, ¿no? En 0.95. ¿Ya? Pero por ejemplo, el Noct, ¿no? De Nikon, el 58, 0.95, miren, así saldría la foto, y dependiendo de donde yo me ponga es como puedo obtener, ¿no? Fíjense, entonces sí, yo puedo configurar la cosa. Otro detalle también, hay una base de datos, no es perfecta, no es completa, pero por ejemplo, una de las cosas gracias que tiene esto es que les ayuda a desmitificar el famoso ray del bokeh, ¿ya? Por supuesto, un 58-95 es un ray del bokeh, ¿no es cierto? Hace poco salió el Plena, ¿no? Un 135, voy a usar puras cosas Nikon por ahora, pero hagan la versión suya, ¿no? De su propia, un 0. Y 1.8, ¿no? Y fíjense, ¿no? Fíjense el bokeh que tiene, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿quiero ese lente? Tal vez, ¿no? Porque yo quiero este nivel de separación del fondo, ¿ya? Pero, por ejemplo, yo tengo un lente que me gusta mucho, que es un lente zoom. No, los zooms son malos para retrato. Mira lo que voy a hacer ahora. Voy a tomar el zoom 28-300, que es el lente que es un lente de montura F, un lente que yo lo tenía con cámara de ¿cómo se llama? De película. De hecho la tengo, o sea, la uso una F100. Y fíjense que 135, y la apertura máxima es 5, ¿no? Ahora, por supuesto, si lo dejo en 28 es 3.5, ¿ya?
pero yo lo quiero en el mismo 135 del plena, por ejemplo, o de un... Y fíjense que si yo me acerco al sujeto y hago una foto así, fíjense que no es un plena, por supuesto, no es un bokeh increíble, pero fíjense la separación de fondo que tengo con un lente zoom. ¿Me siguen o no? Por supuesto, si no tienen una marca, pueden volver de nuevo a default y colocar los parámetros. ¿No? Por ejemplo, 5.6, ¿no? Que sería el tamaño fijo, ¿no? Y por supuesto, si digo un 105, ¿no es cierto? Ahí está el 105. Y así yo puedo ir experimentando, ¿no es cierto?, los tamaños. Bueno, si fijan, yo ya estaba usando ya el simulador, ¿no es cierto? Entonces aquí yo puedo controlar ya más con control específico la distancia del sujeto, ¿sí? Yo soy más visual, pero, ¿no es cierto? Por ejemplo ahí, ¿ya? Y si no ya, ¿no es cierto? Ahí. Ojo que acá hay algunos enmarques que vienen predeterminados, dice cara, pero ojo que viene con una distancia focal predeterminada, digamos, o sea, les va a cambiar la distancia focal, porque lo que va a hacer es hacer el enmarque en base a los 230, ¿no? Entonces, si yo lo dejo en 1,30 m, por ejemplo, y digo face, va a decir, ok, a 1,30 m tú necesitas un 97, ¿no? ¿Sí? Un retrato, por ejemplo, ahí, si estás a 1,30 m de la persona, con un 65, un 5.6, voy a obtener eso, ¿ya? Y por supuesto un lente de ese tipo, por ejemplo, yo tengo un lente Voigtlander 40 milímetros, ya voy a dejarlo acá en 40, ya, pero es un f1.4, ¿sí? Entonces lo voy a dejar en f1.4, ¿sí? Ya, entonces aquí ya no puedo usar estos botones, pero yo sé que Portrait es ese, ¿no es cierto? Y me propone que yo me acerque a 80 centímetros, ¿sí? Entonces, si se fijan, es muy útil. Por ejemplo, voy a hacer algo completamente lo contrario. Voy a subir a un F8, ¿ya? Y voy a dejarlo en 50 milímetros, ¿sí? Y yo me voy a alejar, miren. Y fíjense que mientras me alejo mi modelo, fíjense esa barra abajo cómo cambia, ¿no? Y esta barra de abajo es lo que llamamos la profundidad de campo, ¿ya? Y mientras más me alejo de mi sujeto, más grande es la profundidad de campo. Pero fíjense que en este caso tengo un F8. Si digo F11, la profundidad de campo se amplía, ¿sí? Si digo F5.6, se reduce, ¿no? ¿Ya? ¿Y qué es la profundidad de campo? Es el área, ¿no es cierto?, donde razonablemente se ve enfocado el entorno completo, incluido el sujeto, ¿ya? Esa línea roja que ustedes ven es el plano de enfoque, es el plano donde se va a quedar a foco a 100%, y acá está el plano focal. Esta línea roja de acá es el plano focal, es decir, donde va la imagen a proyectarse sobre un sensor, una película, lo que sea, un vidrio, ¿sí? Entonces, esta distancia, entonces si lo pensamos bien, esta receta, ¿no?, de distancia focal, apertura y distancias del plano, en el fondo, entre planos, ¿ya?, va a generarme lo que yo considero que es el bokeh, ¿no? O mejor dicho, más que bokeh, la profundidad de campo. Y por supuesto, un fotógrafo de paisaje necesita máxima profundidad de campo, y en general tomará fotos en f8, ¿no es cierto? Y estará usando, por ejemplo, un lente de 24 milímetros, ¿ya? Y fíjense que, y ojo que el sobre los 40 metros es considerado infinito, ¿ya? Es decir, cualquier cosa que está sobre los 40 metros va a quedar razonablemente a foco. Cuando digo razonablemente, porque donde va a quedar a foco es donde yo estoy poniendo el enfoque, ¿ya? Donde estoy poniendo mi punto de enfoque, ¿sí? Si yo, por ejemplo, coloco al sujeto en el tercio, acá, por ejemplo, acá está en el tercio de la composición, estoy haciendo una suerte de hiperfocal, ¿no? No es exactamente una hiperfocal, pero es una técnica que podemos ver en otro video. Y si se fijan, bueno, no se nota mucho porque esta imagen es una simulación nomás, pero aquí tenemos una tremenda profundidad de campo. Por lo tanto, si yo tengo un sujeto, una piedra, no sé, pues no necesariamente tiene que ser una persona, esto todo me va a quedar súper a buen foco, ¿no? Entonces un fotógrafo de paisaje le va a parecer muy bien,
¿ya? Ahora, alguien que toma fotos de naturaleza, por ejemplo, a pájaros, animales, por supuesto que dependerá de lo que quiere, ¿no? Si quiere separación de sujetos, va a tener que trabajar, por ejemplo, un f2.8. Si está usando un telefoto, por ejemplo, es muy probable que el telefoto lo más grande que pueda hacer es 2.8 o 5.6, ¿ya? Serán los dos. Entonces sí, y por supuesto pueden ir a la base de datos lentes si quieren, pero yo personalmente tomo de mi, leo lo que dice en mi lente, tengo tantos milímetros, tanto f tanto, y yo hago los respectivos movimientos, ¿no? ¿Sí? Entonces, es interesante cómo esto me permite. Por supuesto que yo puedo grabar estos seteos, ¿ya? Estas configuraciones las puedo dejar grabadas, pero piensen que este es un sitio web. Yo esto lo haría en la versión offline, ¿no? Ahora, un detalle más, como para cerrar este video, es que fíjense que acá arriba, ¿no es cierto?, dice bokeh, ¿no? Entonces yo puedo simular un bokeh, ¿ya? Estos son como los genéricos, ¿no es cierto? Uno excelente, increíble, uno suave, neutral, qué sé yo. O yo puedo simular las hojas de lentes, ¿no? Por ejemplo, un lente típico tiene 7, entre 7 a 9. Hay otras que tienen menos, ¿no es cierto? Voy a ocupar el lente de 7. Y fíjense que cuando hace eso, me propone el botón generar. Entonces, por ejemplo, yo quiero jugar de nuevo con un buen bokeh. Entonces, supongamos que tengo un 28. Por ejemplo, yo tengo un lente que es un 20 milímetros. ¿Ya? Tengo un 20 milímetros f2.8, que lo ocupo mucho en calle. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero hacerle un retrato a alguien con ese? Porque tengo el único lente que tengo. Entonces, si yo acerco a la persona, ¿no es cierto? Para tener un detalle más o menos normal, ahí está, ¿sí? Lo tengo abierto a f2.8, digo generar. Y fíjense que no hay mucha separación de sujeto, ¿no? ¿Por qué? Porque mientras más grande el ángulo, mayor va a ser la profundidad de campo que voy a tener disponible, ¿ya? Entonces, si yo me acerco ahora a mi modelo, digamos, aquí fíjense que ya estoy a 60 centímetros. Esto es lo más cerca que voy a poder estar acá. Digo generar. Y esta es la profundidad de campo que tengo, ¿no? Y el bokeh que va a generar utilizando un diagrama perdón, un diafragma de 7 hojas, ¿no? ¿Se fijan? Entonces, así es como yo puedo. Y claro, con mi lente de 20 milímetros, tal vez no es el mejor lente para hacer retratos, pero ahora ya sé que si quiero hacer un retrato, esto es lo máximo que puedo hacer y es lo máximo que voy a obtener en términos de separación de sujeto. Porque piensen que lo del fondo es infinito, ¿ya? Entonces ya no va a haber algo más lejos, digamos, va a dar lo mismo, digamos, la distancia, a menos que haya bruma o otros efectos que van a hacer que sea más bajo, ¿no? Entonces, eso es lo que les quería mostrar, ¿no? Entonces, de esa manera podemos simular, verificar y por supuesto desmitificar, ¿no? O sea, imagínense con mi lente 28-300, que es un lente zoom, digamos, genérico, no es genérico, pero es muy bueno porque en general Nikon hace muy buena óptica. Con un zoom puedo hacer retratos perfectamente. Por ejemplo, yo tengo ahora un Tamron, ya que es un montura Z, que es un 35-150. Entonces lo voy a dejar, por ejemplo, si lo dejo en 135 y su máxima distancia focal, su máximo bokeh su máxima apertura es 2.8, ¿ya? Por supuesto, si bajo a 35 va a bajar a 2, pero dejémoslo en que es 2.8. Entonces, si yo ahora me alejo o me alejo de la... Fíjense que ya del rostro, fíjense en la profundidad de campo, digo generar, no recuerdo cuántas hojas tiene, pero fíjense, ¿no? Es súper cremoso y es un lente zoom, ¿sí? Y si lo dejo en 135 f2.8, este es el tipo de retrato. Entonces necesito otro lente de retrato. Ya tengo dos lentes que me permiten hacer buenos retratos, ¿sí? Si para mí un buen retrato es tener ese fondo. Fíjense que al tener los siete hojas, acá al fondo, no sé si lo ven, aquí yo veo la forma del círculo, ¿no? Esto es producto del tema del círculo de confusión, que es un tema para otro video, yo creo. ¿Sí? Pero eso es lo que me interesaba mostrar, ¿no? Con esta herramienta podemos jugar con la profundidad de campo, con las configuraciones de lentes, y no es necesario saberse el modelo, sino que ya sabes que yo necesito comprarme un lente nuevo, ¿sí? O sabes que yo tengo estos viejos, ya están viejos, los quiero renovar, ¿qué lente me conviene? Y de repente siempre uno quiere el más caro, ¿no? Pero ¿vale la pena de repente comprarse el más caro? Depende de lo que yo quiero lograr, por supuesto, de mi caso de uso, ¿no? Entonces, y esta es una tremenda herramienta que yo recomiendo mucho para que lo puedan ocupar en su flujo de trabajo, porque ya sea porque lo hacen por afición o son profesionales que requieren
tomar decisiones, esta es una tremenda herramienta para poder hacer eso, ¿no? Un último ejemplo, supongamos que no tienen full frame como yo y tienen, qué sé yo, una XT5 o, ¿no es cierto?, un APS-C, ¿no? ¿Ya? Yo voy a ocupar el Canon porque creo que es el mismo tamaño de sensor que la Fuji, ponte tú, ¿ya? Ahí está el factor de recorte 1.61 porque las Nikon son 1.5, ¿ya? Entonces yo sé que creo que la Fuji es 1.6, si no, cámbienlo. Y fíjense el efecto que yo obtengo con el mismo lente 135 2.8, ¿ya? Recuerden que la distancia focal no cambia, pero sí cambia el marco, ¿no? El área que hace, ¿no? Entonces fíjense que el bokeh, no sé si lo notan, voy a ir al 35, ahí está, fíjense, esa es la diferencia, ¿ya? ¿Sí? No hay mucho cambio, ¿no? O sea, hay cambios importantes, puede ser generar. ¿Sí? Entonces, claro, ahora si yo quiero que esto sea un poquito, tengo que alejarme un poco más, ¿no? ¿Sí? Suponiendo que tengo un lente 135. ¿Sí? O lo otro es que yo baje a 85 milímetros, por ejemplo. ¿Ya? Y me acerco de nuevo, ¿no? ¿Ya? Pero fíjense cómo cambia, ¿no? Cómo cambia la... No sé, ya. Voy a dejarlo a 105, por ejemplo, que es otro tipo de equivalente. Pero como tengo un zoom, ¿se ve? Entonces yo puedo jugar y va a depender mucho de lo que yo quiero lograr si está todo bien, ¿no? Entonces, se fijan, ahí tengo una PSC. O sea, si ustedes me preguntan, el tamaño del sensor no importa hasta que importa, ¿no? Cuando digo que importa es, por ejemplo, este tipo de decisiones, ¿ya? Y ustedes pueden ver cómo va a quedar simulado esto en su respecto. Entonces, si usted tiene una cámara Fuji o Lumix que sea APS-C, perdón, APS-C o micro 4 tercios, por ejemplo, pueden acá poner el tamaño del sensor y simular las profundidades de campo. Por supuesto, donde más me es útil es con la baja profundidad de campo, o sea, poca profundidad de campo, puesto que ahí es donde yo voy a tomar decisiones críticas, especialmente si hago retratos o hago fotografía, y en el otro extremo, fotografía macro, ¿no? ¿Sí? Así que eso, espero que les haya gustado este video, espero que les sea de mucha utilidad este sitio web y esta aplicación en el fondo. Háganme preguntas acá en la zona de comentarios o compartan su experiencia utilizando esta herramienta, qué uso le dan adicionalmente, si es que le dan otro uso. Y eso, ¿no? Así que cuídense mucho, estamos a la vista próximamente y nos encontramos en un próximo video. ¿Sí? Chao.